Bueno, para comenzar con el tema de operaciones y propiedades de tensores, tenemos que hablar sobre cómo uno representa los tensores. A partir de ahora vamos a usar la notación abstracta de índices y para poder hablar de eso vamos a ver cómo hemos visto los tensores hasta ahora. Supongamos que yo tengo un tensor, ¿verdad? Y yo le digo que reciba dos formas lineales, ¿verdad? Podría ser que reciba un vector y una forma, podría ser que reciba dos formas, podría ser que reciba dos vectores, ¿verdad? Un ejemplo es el tensor métrico, que el tensor métrico recibe dos vectores, ¿verdad? Y me da su producto interno, me da un escalar, ¿ok? Otro ejemplo es un vector cualquiera que recibe una forma, ¿verdad? Y da un escalar, o viceversa, la forma que recibe un vector, ¿ok? Hay un ejemplo también que se llama el tensor de Riemann, que es un tensor que recibe cuatro. Recibe una forma y tres vectores. ¿Ok? Entonces, los tensores se pueden ver como funciones multilineales. ¿Qué significa multilineal? Que es lineal en cada uno de sus argumentos. ¿Ok? Pero también otra forma de verlo es con los componentes y sus bases. El tensor yo lo puedo escribir como T. Y este va a ser, digamos que sea un tensor que recibe dos unoformas. Entonces tendría los índices arriba y tendría como base el producto de una base vectorial con otra. ¿Ok? La métrica es un tensor que recibe dos vectores. Entonces sus componentes van abajo y tiene de base unoformas. ¿Ok? Es dual, ¿verdad? Si el tensor métrico recibe vectores, debe tener en él unoformas para que se cancelen. ¿Ok? Igual con el vector, ¿verdad? Que se puede escribir como P sub i y la base de vectores y la unoforma, que sería sigma sub i, omega super i, ¿verdad? En este, como son solo de un argumento, no necesitamos el producto tensorial. Y el tensor de Riemann, por ejemplo, que este es bien grande, tendría los índices así y como tiene un índice arriba, pues entonces se pone una base de vectores y después una base para B, una base para C y una base para D. Este tensor me gusta mucho porque para esta parte porque nos muestra lo grande que se pueden hacer estas expresiones. Muy bonito con todo y la base y todo, pero se va a volver muy grande solo para decir que este tensor recibe 4 formas lineales, ¿no? Entonces, existe esta otra forma que es la notación abstracta de índices, que es decir, no hablar del tensor, sino hablar de sus índices, ¿ok? En lugar de hablar yo del vector, hablo de sus índices. Pero estos, y por eso es que se llama notación abstracta, estos índices no pertenecen a ninguna coordenada, ¿ok? Estos índices solo están aquí para recordarme qué tipo de tensor es este. ¿Ok? Porque vean que si es una unoforma, el tensor va a tener índices abajo. Si recibe dos vectores, va a tener dos índices abajo porque se comporta como una doble unoforma, ¿verdad? Y vean lo genial que ahora el tensor de Riemann, que es grandísimo, yo lo puedo escribir nada más como R super A sub BCD. ¿Ok? No necesito acordarme de todas las bases que tiene. Claro, si quiero hacer la transformación de coordenadas, vale la pena acordarme del base. ¿Ok? Pero si yo voy a trabajar propiedades del tensor en alguna coordenada que no es, o sea, no es abstracta, ¿verdad? No corresponde a ninguna coordenada, yo lo único que estoy teniendo estos índices es para poder hablar de las propiedades de este tensor, pues entonces yo puedo librarme de la base y puedo librarme también de la noción del tensor como función por un ratito. Pero uno nunca se le debe olvidar esto y esto. Muy bien, antes de comenzar a sumar y restar y a multiplicar tensores, necesitamos hablar del rango de un tensor. El rango de un tensor es muy importante porque yo no puedo sumar vectores y unoformas, por ejemplo, porque pertenecen a espacios diferentes. El rango de un tensor me dice a qué espacio pertenece cada tensor que yo estoy usando.
Entonces, para comenzar, voy a escribir solo el del vector y el de la uniforma y lo voy a explicar. ¿Ok? El del vector es 1,0 porque tiene una base en el espacio de vectores y 0 bases en el espacio de uniformas. Por lo tanto, dicho de otra manera, recibe una uniforma y recibe 0 vectores. Para la uniforma es lo contrario. La uniforma se comporta como una uniforma, ¿ok? Y tiene 0 bases de vector, una base de uniforma. Lo que quiere decir esto también a su vez es que recibe un vector y no recibe uniformas. El tensor métrico, por ejemplo, sería 0, 2, porque se comporta como una doble uniforma porque recibe dos vectores. ¿Ok? El tensor T que habíamos visto de la vez pasada se comporta como dos vectores porque recibe dos uniformas. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que significa este paréntesis. Y el tensor de Riemann, pues se comporta, ¿verdad? Recibe una uniforma, ¿ok? Entonces es aquí uno, y recibe tres vectores. Entonces, 1, 3. Una forma más rápida de ver esto es acordándonos de la notación abstracta de índices, ¿ok? Porque la notación abstracta de índices me da los índices de una vez y me dice que este tiene un índice arriba, cero índices abajo. Este tiene cero índices arriba, un índice abajo. Este tiene cero índices arriba, dos índices abajo. Este tiene dos índices arriba, cero índices abajo. Y este tiene un índice arriba, tres índices abajo. ¿Y qué significa que un índice arriba? Que se comporta como un vector. ¿Qué significa un índice abajo? Que se comporta como una uniforme. ¿Ok? En algunos textos más bien tratan el rango de un tensor como la suma de estos dos números. Entonces, estos serían tensores de rango 1, estos serían tensores de rango 2 y este sería un tensor de rango 4. Muy bien, ya sabiendo el rango podemos sumar y restar tensores. ¿Por qué? Porque para yo poder sumar un tensor A y un tensor B para formar un tensor C, yo necesito que los tres tengan el mismo rango. ¿Ok? Que eso significa que pertenecen al mismo espacio. ¿Ok? Entonces, yo en este caso tendría, por ejemplo, si este fuera un vector 2,0, tendría dos índices arriba. Los tres tensores deben tener índices arriba. Si no, no se puede hacer la suma. Porque, por ejemplo, uno podría tener un vector más un tensor 0,2, de rango 0,2. Entonces, esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto tiene tres componentes, por decir algo, en tres dimensiones, y este tiene nueve componentes. Entonces, ¿cuál sumo con cuál? Tienen que pertenecer al mismo rango. Y ahora uno podría llegar y decir, ah, pero si yo tengo esto y le sumo esto, pues este tiene nueve componentes y este tiene nueve componentes. Pues sí, pero están en diferentes bases, están en diferentes espacios. ¿Verdad? Este es una base de vector y uniforme y este tiene base de doble uniforme. Entonces no se pueden sumar. ¿Ok? Entonces estos no se puede. Continuamos con el producto de tensores. En el producto de tensores existen dos, que es la contracción y el producto directo. Algo importante es, la contracción es un poco más complicada, empecemos primero con el producto directo. Si yo tengo un tensor A por un tensor B y quiero hacer un tensor C que sea el producto directo de ellos, es básicamente, por ejemplo, si yo tengo, mi tensor A es un vector, entonces tiene solo un superíndice, y mi tensor B es un tensor 0,2, entonces tendría dos subíndices. Entonces mi tensor C tendría los mismos índices que tendría el producto de estos dos, ¿verdad? Uno arriba y dos abajo. ¿Ok? Otro ejemplo. Podríamos tener un tensor que sea 0,2 y un tensor que sea 2,0 y esto me da un tensor que va a tener índices iguales a este. ¿Y cómo se realiza el producto? Es básicamente el producto de término por término. Si por ejemplo, si yo aquí tengo C111, C1111, pues sería el término 11 de A por el término 11 de B. Entonces básicamente se llama producto directo porque es
multiplicar todos por todos. Por eso es que si este tiene 9 componentes y este tiene 9 componentes, ¿verdad? Porque sería 3 a la 2, 3 a la 2. Este tendría 81 componentes porque sería 3 a la 4 combinaciones diferentes de índices. ¿Ok? Es básicamente el producto en el que yo hago todos con todos. ¿Ok? La contracción es un producto un poco diferente. Porque en este caso yo más bien tengo, y esto es muy importante, yo tengo que tener un índice repetido entre los dos tensores que yo voy a contraer y que tienen que ser uno arriba y el otro abajo, si no, no se puede. Y como resultado me da un tensor que tiene un rango menor por 2, un rango total menor por 2. ¿Ok? La contracción es básicamente yo agarro un índice de un tensor y el otro índice de otro tensor y hago una sumatoria de ellos. ¿Ok? Porque ven que aquí hay un índice repetido, como hay un índice repetido, eso significa sumatoria, ¿verdad? Y pues obtengo un tensor de menor rango. El primer ejemplo de contracción que nosotros vemos es el producto punto, porque el producto punto, ¿verdad? Básicamente es la suma de los componentes por los componentes y me da un escalar. Aquí yo tengo dos vectores, ¿verdad? Y su rango total baja en 2, o sea, si el rango aquí era 2, ¿verdad? Porque son dos vectores, aquí va a ser 0 porque es un escalar. ¿Ok? Ampliamos un poco más la idea de contracción, que es muy importante. Ok, sigamos hablando de la contracción. Aquí dice que requiere de dos tensores que tengan entre ellos al menos un índice arriba y un índice abajo. La contracción es la suma del producto de los componentes que tienen índices duales. Entonces, aquí yo tengo algunos tensores, ¿verdad? A los cuales les voy a aplicar el, la contracción, ¿verdad? Para este par de tensores, ¿verdad? Que sería para que se pueda hacer, este tendría que ser un vector y este una forma o viceversa. Yo necesito pues solo hay una forma de hacerlo, ¿verdad? A sub i, b sub i, a super i, b sub i. Y esto, por ejemplo, si estuviéramos en coordenadas cartesianas, sería así, ¿no? Nada del otro mundo, se parece al producto punto incluso. Por eso es que se usa esta notación, ¿verdad? Porque tiene su similitud con el producto punto. Es como la generalización del producto punto, por así decirlo. Ahora bien, si yo tengo un tensor C y L, ¿verdad? Que el tensor C es 2,0, es rango 2,0 y L es rango 0,2, pues ¿cuál contraigo con cuál? Porque puede ser el primero con el primero, ¿verdad? Y en ese caso sería C. Y vamos a usar una letra que no hayamos usado para la contracción, solo para que veamos claramente cuál es el que está siendo contraído, ¿verdad? Puede ser que yo contraiga el primero de C con el segundo de L. Primero de C con el segundo de L. Puede ser que yo contraiga el segundo de N, digo, el segundo de C, con el primero de L. Como puede ser que yo contraiga el segundo de C con el segundo de L. Entonces noten que aquí yo tengo cuatro posibles contracciones. Por eso es que no se usa mucho esta notación y se usa más esta notación de índices porque así yo puedo decir claramente cuál es la contracción que quiero que ocurra. Noten también, ¿verdad? Que esto es un subproducto del el producto directo, ¿verdad? Porque vean que aquí yo primero hago un producto directo y después decido cuáles índices son iguales para sumar sobre ellos, ¿verdad? Producto directo y yo después decido cuáles índices son iguales. Aquí tengo cuatro diferentes posibilidades. Muy bien, aquí tenemos un producto directo, ¿verdad? Y tenemos dos ejemplos de producto directo para que veamos más o menos cómo se visualiza. Yo tengo un producto C, que es el producto directo de A con B. ¿Ok? Uno tiene un índice arriba y uno un índice abajo, entonces tenemos disponible también la contracción. Por ahora solo vamos a investigar el producto directo. Yo lo puedo representar como una matriz en la cual yo multiplico todos los componentes de A con todos los componentes de B y me da una matriz de todas las posibles combinaciones, ¿no? Algo importante de los tensores es que no son matrices, pero sus componentes se pueden acomodar en formas de matrices. ¿Ok? ¿Por qué digo que no son matrices? Porque, por ejemplo, ahora veamos este otro producto. Este es el producto de un vector P
con un tensor de rango 0,2, Q, ¿ok? Y me da un tensor de rango 1,2, K. Para representar los componentes, aquí yo lo hice en dos dimensiones nada más porque si no queda un cubo muy grande y bueno, yo creo que de aquí se entiende, ¿verdad? Que básicamente es multiplicar el vector por la matriz de componentes de Q y eso me da un cubo de componentes, ¿verdad? ¿Ok? Ahora quiero que veamos otra cosa que se llama la traza, ¿ok? La traza la vamos a hacer en verde. La traza es tomar las diagonales y sumarlas. Entonces, por ejemplo, para este producto yo llego y tomo la traza. ¿Y qué es la traza? Sumar la diagonal. Entonces la traza de aquí sería C y A1B1 más A2B2 más A3B3. ¿Ok? Ahora esta es la traza para una matriz cuadrada, en este caso cuadrada, ¿verdad? Vean que esto es un arreglo de componentes en dos dimensiones, pero aquí tengo un arreglo de componentes en tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago la traza? Bueno, puedo hacerla de dos formas. Puedo hacerla así, ¿verdad? Pero si la hago así, tengo que hacer una traza aquí y otra aquí. Entonces, como me dan dos trazas, se vuelve un vector. ¿Cómo se ve esto en contracción? Bueno, aquí yo estoy, el índice que se repite es el primero de P con el primero de Q. Entonces, esta traza sería K, el primero con el primero, sub K, y esto me da como un vector que podemos llamarle M, digamos, por decir algo. Bueno, en realidad queda una forma, ¿ok? Y de nuevo tiene dos componentes porque son dos trazas. Yo también pude haber hecho otra traza que sería con esta diagonal. Y esto va a ser un poco más difícil de visualizarlo, porque esta sí me meto un poco en la profundidad de la... ¿Ok? ¿Ven? Aquí cuáles estoy sumando. El índice que se repite es el de P, ¿verdad? Con el segundo índice. ¿Ok? Entonces, esta otra traza sería más bien cuando yo tengo eso y me daría otro vector, ¿verdad? Diferente. Bueno, en que uno forma en este caso por el índice que tiene abajo. ¿Ok? Porque tuve que hacer dos trazas, ¿verdad? Entonces, eso es otra forma de visualizar la contracción. La contracción es una traza. ¿Y qué es la traza? La traza es sumar los términos de alguna diagonal. Pero ¿cuál diagonal, verdad? Aquí es fácil, solo hay una diagonal, pero aquí hay varias diagonales. Esto refleja lo que habíamos visto en la parte anterior, ¿verdad? Que cuando ya uno tiene tensores un poco más complicados, la traza, la contracción no va a ser tan sencilla, ¿no? Como nota adicional para la contracción, también veamos, acordémonos que la contracción solo puede ocurrir entre un índice arriba y un índice abajo. Si yo llego y tengo dos tensores que tienen índices solo arriba, por decir algo, yo no puedo hacer una contracción entre ellos. ¿Ok? Esto no es válido. Pero gracias a la métrica que puede subir y bajar índices, ¿verdad? Yo puedo llegar y encontrar el A con, por ejemplo, este A que tenía el índice arriba, ahora el A con el índice abajo, ¿verdad? Cuando lo multiplico por la métrica, aquí noten que este índice se repite, entonces es una sumatoria, ¿verdad? De términos de la métrica por el vector A. Y en este caso, ahora sí, yo ya puedo hacer la contracción, porque ahora el vector A está abajo. Claro que yo tengo que acordarme que esto lo hice gracias a que la métrica estaba aquí, ¿verdad? Entonces yo sustituyo A sub I con esta expresión y me da que la contracción puede ser hecha por la métrica. Si la métrica llega, y vean cuidadosamente los índices, la métrica tiene el índice I y L, y sobre el índice L e I es donde se va a hacer la contracción, ¿ok? Entonces la métrica me dice cuáles se van a contraer entre ellos. ¿Ok? Se conecta con esos. Recuerden también que es una sumatoria, ¿verdad? De todo esto, siempre que hay un índice repetido, es una sumatoria en ese índice. Pasemos al siguiente tema, que sería la propiedad de un tensor que se llama simetría o antisimetría.
Entonces dice, un tensor es simétrico en un par de índices si al intercambiarlos sigue dando el mismo resultado. Entonces, ejemplos de tensores que cumplen con esto son, por ejemplo, el tensor métrico. ¿Ok? El tensor métrico da el mismo componente si yo cambio los índices. O sea, si este valía 1 y este valía 2, ahora este vale 2 y este vale 1 y van a dar lo mismo. ¿Ok? Otro tensor que cumple con eso es el tensor de energía e impulso. ¿Ok? Que es un tensor al cual si yo le cambio los índices sigue dando lo mismo. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es esto. Este tensor en esta forma cumple con la simetría. Pero supongamos que yo llego y lo multiplico por la métrica, ¿verdad? Y esto me da un tensor así. Pues en ese caso, yo ya no puedo decir que esto es igual a esto. ¿Ok? Porque la simetría era entre estos dos índices. Y estos, cuando hacemos esto, ya esto se vuelve un tensor que recibe una, un vector y recibe una uniforme. Este tensor recibía dos uniformas. ¿Ok? Entonces ya no es tan simple como nada más decir que esto es igual a esto. En algunos casos se irá a cumplir, pero no en todos los casos se cumple. Entonces, tensores mixtos no pueden ser simétricos entre los índices mixtos, porque no, usted no puede intercambiar alimentarle una forma con alimentarle un vector porque son dos espacios diferentes. Otro tensor más que puede tener también una propiedad de simetría es el tensor de Riemann, que si le bajamos un índice, pues va a tener esta relación un poco diferente, ¿verdad? Sería esta. ¿Ok? Noten que es ABCD y yo cambié AB, lo pasé aquí, y CD lo pasé aquí, ¿verdad? Es una simetría simultánea entre A y C y B y D, tienen que ocurrir al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora la antisimetría, pues es prácticamente igual que la simetría, nada más que tiene un menos. ¿Ok? Un ejemplo de un tensor antisimétrico es el tensor de campo electromagnético. ¿Ok? Aquí lo escribí con índices arriba, pero en realidad lo más natural es que tenga índices abajo. Y en este caso, pues si yo le cambio los índices, me da con negativo. El mismo tensor de Riemann tiene también antisimetría y la tiene en varios índices. Si usted intercambia A y B, en este caso, tendríamos el mismo pero negativo. Y también ocurre si usted cambia C y D. Claramente si usted cambia A y B y C y D, menos con menos da más. Entonces, en ese caso, más o menos se encuentra una simetría de un intercambio de varios índices. ¿Ok? Pero básicamente, simetría y antisimetría es cómo cambia el signo del componente si yo intercambio los índices. Aquí podría ser 1 2 y aquí 2 1 y sería negativo. Pero si aquí es 1 2 y aquí es 2 1 serían el mismo. Ahora bien, hablemos de las propiedades o las partes de un tensor, ¿verdad? La parte simétrica y la parte antisimétrica. Cuando tenemos un tensor de rango 0,2 o 2,0, es simple y me da una buena intuición del tensor hablar de su parte simétrica y antisimétrica. ¿Ok? Vean que es una fórmula sencilla que cuando yo sumo este con este, ¿verdad? Me vuelve a dar todo el tensor. ¿Ok? Que tendría sentido si yo sumo mi parte simétrica y mi parte antisimétrica, que me vuelva a dar todo el tensor. Igual para B, en este caso este es el 2,0, es la misma fórmula, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Noten aquí que es el tensor original más el tensor con el cambio de índices, ¿verdad? Y aquí la antisimétrica es menos. Nosotros vamos a trabajar más que nada con tensores de rango 0,2, 1,1 y 2,0. No vamos a trabajar con rangos mayores porque sería muy matado, ¿verdad? Ya vieron los componentes de un tensor de rango mayor, ¿verdad? Que eran aquel cubo de componentes, etcétera. Mejor no trabajemos mucho con eso. Solo vamos a trabajar como un casi tensor que tiene tres índices. Ok,
Y después este otro, ¿verdad? Que aquí ya estamos hablando de rangos mayores. Pues este tensor tiene solo tres índices, ¿verdad? Con tan solo tres índices ya vean el problema que es. Yo puedo llegar y decir, tal vez la parte simétrica es la suma de todos los intercambios de índices, ¿verdad? Entre todas las posibilidades, 3 factorial, ¿verdad? 3 factorial es 6, eso es porque hay 6 diferentes posibilidades de cambiar los índices. Y la parte antisimétrica, pues uno podría decir, ¿verdad? Que si uno hace un intercambio cíclico, ¿verdad? Como esto es un intercambio cíclico, acuérdense de Levi Chivita, sería dos intercambios negativos o dos intercambios que sacan un menos, entonces se vuelven positivos, estos serían positivos y estos serían los negativos. Pero si yo sumo esto y esto, me dará el tensor original. Y eso es porque en rangos mayores es complicado no solo porque la expansión es un poco más complicada, ¿verdad? Sino porque no siempre cubre todo el tensor. Los tensores en rangos mayores tienen más partes. No solo, ok, entonces no las incluyen todas. Muy bien, veamos un caso especial, ¿verdad? Que son los tensores de estos rangos en tres dimensiones. Porque es un caso muy especial porque nosotros entendemos muy bien el espacio en tres dimensiones, ¿verdad? Podemos intuir cuestiones sobre él. Y tiene una propiedad muy interesante que es que un tensor puede ser descompuesto, ¿verdad? En una parte simétrica y una parte antisimétrica. ¿Ok? La parte simétrica es un poco más difícil de ver cómo se descompone, porque esto todavía se puede descomponer aún más. Pero la parte antisimétrica, ¿verdad? Y aquí yo nada más puse valores nada más para completar, ¿verdad? Noten que aquí es simétrico, ¿verdad? Aquí hay un E, aquí hay un E, aquí hay un F, aquí hay un F, y aquí hay un G, aquí hay un G, ¿verdad? Es simétrico. ¿Cuántos componentes independientes tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? ¿Ok? Y vean aquí, también este es el antisimétrico, ¿verdad? Noten que aquí vale P, aquí vale menos P, aquí vale Q, aquí vale menos Q, y aquí vale R, aquí vale menos R. La diagonal en un tensor antisimétrico siempre va a ser cero, porque la única forma de que, por ejemplo, A11 sea igual a menos A11, ¿verdad? Porque ahí intercambia los unos, es que A11 sea cero, ¿ok? Entonces la parte antisimétrica siempre va a tener ceros en la diagonal. Y vean que cuando yo sumo los dos, ya me da un tensor que no es ni simétrico ni antisimétrico. Porque vea que este no es el negativo de este, ni tampoco este es el igual a esto. Entonces no es ni simétrico ni antisimétrico. Pero nos vamos a concentrar mucho en este tensor antisimétrico porque vean que tiene solo tres componentes independientes. ¿Qué otra cosa tiene tres componentes independientes? Un vector. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, este tensor antisimétrico se puede representar como un vector, pero con una trampa. Una mejor forma de representar ese vector, ¿verdad? Que emerge de un tensor antisimétrico, ¿verdad? Es con este pseudo vector, que es una combinación, bueno, tiene un medio, ¿verdad? Que vamos a ver por qué nos sirve un medio ahorita. Tiene el tensor completamente antisimétrico, que antes lo conocíamos como el Levi-Civita, ahora lo vamos a conocer como el tensor completamente antisimétrico de Levi-Civita, porque es un tensor, no solo es un símbolo, es un tensor, ¿ok? Aunque tiene una ley de transformación un poco rara que ahorita vamos a ver qué es el problema que tiene y precisamente es lo que le agrega el pseudo a este vector. Y luego está la otra parte que es el tensor antisimétrico. De la parte anterior, ¿verdad? Habíamos llegado a esto, que había un vector que se podía hacer a partir de estos términos. Entonces veamos, el componente C1 de este vector sería un medio del, ¿verdad? Y aquí expando los índices, hago la sumatoria, ¿verdad? Vean que cuando I vale 1, aquí vale 1 también, y queda J y K libres, pero ustedes saben que el tensor completamente antisimétrico, si se repite cualquiera de sus índices, vale 0, entonces solo dos términos quedan vivos, que sería el 1, 2, 3 y el 1, 3, 2. El 1, 2, 3 va en orden, entonces como va en orden es un 1, y el 1, 3, 2, ¿verdad? Hay como un desorden aquí. Después de 1 no sigue 3, sigue 2, ¿ok? Entonces se va con menos. Aquí, bueno, y sigue para los demás, ¿verdad? 2 3 1 después del 2 sigue el 3 y después del 3 empieza con el 1 de nuevo. Y aquí no, porque aquí después del 2 no sigue el 1. Y después del 1 no sigue el 3, ¿verdad? Aquí estamos mal, aquí estamos en desorden. Aquí, después del 3 sigue el 1 y después del 1 sigue el 2. Aquí sería positivo. Y aquí
va hacia atrás, negativo. La otra cosa es, recuerden que este tensor es antisimétrico. Entonces, como es antisimétrico, yo puedo cambiarlo por este C32, puedo cambiarlo por menos C23. C13 puedo cambiarlo por menos C31. Entonces, veamos este término. Un medio de C23 más menos menos da más. Un medio de C23 da C23. Vamos a ver si es cierto. El componente C23 es segunda fila, tercera columna, R. ¿Ok? Y aquí, pues me equivoqué. En realidad no así, ¿verdad? Vamos a cambiar eso. Bueno, no, dejémoslo para que veamos. En realidad el R va aquí, ¿ok? Ahí me equivoqué yo. El C2, ¿verdad? Es el 3-1, entonces sería tercera fila al primero, entonces sería Q. Y el C3 es el C12, que sería primera fila, segundo, P. Lo escribí al revés, ¿verdad? Pero lo importante es que podemos ver que sí hay una relación adecuada entre el tensor antisimétrico y el pseudovector, ¿no? Y ahora, ¿qué significa ese pseudo? Otro detalle de notación es que este tensor es el tensor dual de este vector. Ok, yo sé que ya hemos usado la palabra dual en otro contexto, pero la vamos a usar en este otro también. Este tensor es el dual a este vector. Muy bien, aquí hice una tabla para encontrar las diferencias entre lo que es un tensor y un pseudotensor, ¿ok? Entonces, para un escalar, sabemos que si cambiamos las coordenadas, el nuevo escalar va a seguir siendo el que era siempre. No hay ley de transformación, ¿verdad? El escalar sigue siendo igual. Pero con el pseudoescalar tenemos un ligero problema y es que ahora tenemos un más menos enfrente. ¿Qué significa este más menos? Este más menos está aquí para tomar en cuenta si se reflejó o no el espacio. ¿Qué es que se reflejó o no? Que digamos que si yo tenía mi coordenada X, ahora yo tengo mi coordenada menos X. Entonces es como un espejo. O que si yo tenía Y, ahora mi coordenada es menos Y. Que si mi coordenada era Z, ahora mi coordenada es menos Z. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo hago dos reflexiones, el menos por el menos se me cancelan. Entonces, este menos o más depende de cuántas reflexiones hice yo a lo largo de cada coordenada. Entonces es algo curioso porque vean que para un escalar no hay ley de transformación, siempre va a ser igual, pero para un pseudoescalar sí puede haber un signo, ¿verdad? Y para las otras leyes de transformación, la del vector, la de la uniforma, la del tensor 0,2, la del tensor 0,3, pues van a seguir siendo iguales, solo que tienen el más menos, que de nuevo ese más menos es solo dado por el signo de esta transformación, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo saber el signo de la transformación? Pues hay que pensar un poco lo que uno está haciendo para saber si alguna coordenada se reflejó o no. Y no es tan obvio en algunos casos, ¿verdad? Es obvio si ustedes hacen una rotación, porque en una rotación ustedes le sacan el determinante a esta matriz y el signo les da. ¿Ok? Otra cosa importante, siempre las leyes de transformación son composiciones de matrices, ¿verdad? Observen aquí, esto es una matriz, esto es otra matriz, aquí hay dos matrices, ¿por qué? Porque es un tensor de rango 0,2, entonces ocupo una matriz para transformar un índice y otra matriz para transformar el otro índice. O como lo veíamos antes con bases, este tensor tiene dos bases, entonces necesito dos leyes de transformación, una para cada base, ¿ok? Vean que las leyes de transformación van a seguir siendo las mismas, ¿verdad? Pero hay un caso especial que es el Levi-Civita, ¿verdad? El tensor de Levi-Civita es un pseudotensor de rango 0,3, ¿ok? Y este pseudotensor es uno de los más importantes porque cualquier producto, o sea que la mayoría de los pseudotensores van a ser un producto de este tensor, ¿ok? Algo importante, ¿verdad? Es que si yo tengo un pseudotensor y lo multiplico por un tensor con cualquiera de los productos que vimos, esto me va a dar otro pseudotensor. ¿Ok? Si yo tengo un pseudotensor y lo multiplico por otro pseudotensor,
Pues aquí lo curioso, ¿se acuerdan como los Levi chivitas? Si yo tenía Levi chivitas así, se convertían en deltas, ¿verdad? El primero con el primero, el segundo con el segundo, menos el primero con el segundo, que sería JM, el segundo con el primero. Cuando yo tengo un pseudotensor por otro pseudotensor, se vuelve un tensor. Se cancela, por así decirlo, el pseudo. ¿Ok? Y pues un tensor por un tensor sigue dando un tensor, ¿verdad? Eso no creo que necesite decírselas. Pero esto sí es una propiedad interesante de los pseudotensores. Ahora devolvámonos a esto. Entonces, este es un pseudotensor y este es solo un tensor. Por lo tanto, este me va a dar un pseudovector. ¿Ok? Eso es la cuestión con los pseudotensores. Usualmente el Levi Chivita va a estar relacionado de alguna manera.